Buenas tardes. Pedro, empieza la semana de una manera muy activa, de una manera muy dinámica. Hoy vi unas declaraciones del capitán Diosdado Cabello, bueno, yo no sé si es capitán o es general, donde autorizaba, conminaba, incitaba a los alcaldes del Gran Polo Patriótico a combatir los bachaqueros. Eso pone la discusión de la crisis económica y pone el tema en la agenda política. Los bachaqueros versus política económica. Ya no es la guerra económica, son los bachaqueros versus la crisis económica. Eso es evadir la responsabilidad del gobierno en la lucha que hacen los venezolanos todos los días para conseguir los productos de primera necesidad. ¿Qué opinas tú de esas declaraciones del capitán Cabello? Buenas tardes. Bueno, es que otra vez vemos una muestra de que el gobierno no termina de dar pie con bola con esta situación, porque realmente con lo de la guerra económica, pues simplemente fue una forma de escurrir el bulto, como tú bien lo has dicho. Pero ahora tratar de indicarle la culpa de la crisis a los bachaqueros es realmente un dislate, pues una locura. Porque el tema está, Winston, que los bachaqueros son un sector social, un sector de la informalización. Producto de una situación. De los buhoneros que se desplazaron hacia la búsqueda de alimentos y aprovechando un diferencial de precio, que es culpa del gobierno, que es culpa de todo lo que hemos venido hablando de $1 a 6.30, de la escasez, del desabastecimiento, y ellos están aprovechando esa situación creada por el gobierno, cuyo responsable es el gobierno, para obtener beneficios. Que es una actividad antipática, que es una actividad que no nos gusta, que es una actividad que agarra y tú compras un producto regulado y luego lo vendes por 10 o 20 veces su valor, es verdad. Pero es muy lucrativa, es excesivamente lucrativa. Pero lo creó el propio gobierno. Entonces, ahora, Pedro, eso no es poner el tema de los bachaqueros con los alcaldes y el municipio como el primer encuentro del Estado. O sea, eso no es generar una situación de violencia, no es generar una situación de choque. Eso no lo debe hacer el gobierno, el Estado, como política de Estado. Porque además de eso, el problema está en que de la guerra económica, entonces ahora es la guerra social, Winston. Ese es el problema trágico. Es decir, el problema está en que tiene que aparecer los alimentos para que usted elimine los bachaqueros, y tiene que aparecer el empleo, porque ese es el otro problema, claro. Que como consecuencia, es decir, el bachaquero, quien está bachaqueando, ¿por qué está bachaqueando, Winston? En primer lugar, porque está aprovechando un diferencial de precio. En segundo lugar, porque está desempleado, ¿verdad? En tercer lugar, porque si tuviese la posibilidad de emplearse, no se empleara, porque ¿quién se va a emplear con un salario mínimo que son $37, Winston? Pedro, por favor. Te voy a hacer esta confesión. La señora que trabajaba en mi casa renunció al trabajo doméstico de la casa porque le era más lucrativo ir a bachaquear. Pero por eso, entonces, toda esta situación social la genera el gobierno. ¿Por qué? Porque crea una situación hiperinflacionaria en alimentos, está creando un desempleo salvaje como resultado de que han acabado con el sector productivo, tanto público como privado, unos salarios deprimidos y bueno, y la gente está aprovechándose de una situación. Pero es que así de sencillo, pues. Fíjate, ubicémonos en el contexto de el tipo de elemento, de persona que hace esa práctica del bachaqueo. Son personas muy humildes, son personas de bajos estratos sociales, son personas que, como tú bien lo indicas, son desempleados. Ahora bien. Y chavistas. O sea, pareciera que es una respuesta de las bases chavistas y del sector de la economía informal que se trasladó a la bachaquería. Así es tal cual. Ahora bien, eso en boca del segundo hombre poderoso de este país, o sea, es colocar al país en una situación de violencia. Claro, de enfrentamiento. Así es. Entonces, y además en una situación, Winston, que como examinamos la semana pasada en nuestro programa y esa situación ha continuado esta semana que acaba de concluir, el problema de los microestallidos sociales, ¿verdad? Porque, es decir, quieres ahora perseguir a los bachaqueros como que si fueran unos delincuentes, cuando hay una situación demasiado crispada, demasiado tensa, porque la gente no consigue alimentos, no consigue medicina, no consigue saliendo para el canal a las 8:30 de la mañana, ya había cola
en distintos supermercados que todo, estábamos pasando. no, en distintos no, en todo. En todos los supermercados. Ahora, yo no entiendo el gobierno no está leyendo el país. Tiene tantas salas situacionales que no comprende, no entiende dónde está la verdadera razón de la supuesta guerra económica. El ministro de Alimentación, el general Osorio, dijo que en 2 meses terminaba la situación de crisis de la alimentación en el país. Pues bien, no ha concluido la crisis de la alimentación. No solamente no ha concluido, Winston, se ha hecho más grave, muchísimo más grave. Y además se va a hacer todavía mucho más grave porque acaba de producirse la declaración de los camioneros que no quieren transportar alimentos. O sea, es que los están saqueando. Exactamente. Antes de llegar a los sitios de destino, los saquean, los interceptan y son producto del saqueo. Entonces son víctimas, o sea, entonces está en juego su vida, está en juego su seguridad, está en juego su medio económico, que es el medio del transporte, el camión, y entonces ahora, ¿cómo van a hacer para traficar en los alimentos? Porque los alimentos no se van a meter transportar los alimentos. Para transportar los alimentos, pero los alimentos no van a llegar solo a los Alguien tiene que llevarlo. Alguien tiene que llevarlo. Entonces, entonces ahora los choferes se niegan a transportar los alimentos. Lo otro es que los camiones no tienen repuesto, o no tienen caucho, le falta la batería. Entonces, estamos frente a una cosa realmente inenarrable, insólita. Pero además de eso, el gobierno sale acusando a la oposición en el estado Monagas y en el estado Bolívar. En otras palabras, le indica, está generando una matriz de opinión de que el responsable de esa situación es el diputado Andrés Velázquez. Ojo, eso es extremadamente peligroso porque está poniendo en el ojo del huracán, en la conflictividad social, al diputado Andrés Velázquez, claro, que puede ser sometido a cualquier inhabilitación. Claro, es que el problema está en el caso del general Rangel, que ayer fue entrevistado por José Vicente Rangel, donde él dice que eso es una acción deliberada de la oposición. Pero bueno, hermano, es que estamos en Bolívar. El Estado Bolívar es el Estado más controlado por el oficialismo. Por el gobierno. Y además fue durante muchos años el Estado más chavista del país. Sí, señor. Y además ocurre en San Félix, eso no ocurre no ocurre en el Country Club de Puerto Ordaz. Ocurre en San Félix, donde está la clase trabajadora. Donde está la clase trabajadora. Del sector siderúrgico del país. Entonces ahora son los bachaqueros los responsables, ahora es la clase obrera de Guayana la que es responsable. Yo creo que el problema del chavismo es que perdió la brújula, hermano. Y lo que es peor, Pedro, hoy en la mañana... Pero además de eso, perdió la brújula en una cuestión muy delicada, que es perdió la brújula social. Social, porque el cuento con todo esto, Winston, es que el chavismo perdió la calle. La calle, porque hoy sale la declaración también del capitán Diosdado Cabello, diciendo que está muy preocupado porque el chavismo, según él, no votaría nunca por la oposición, pero se quedaría en su casa, que para los efectos es lo mismo. O peor. O peor. Entonces, el tema está en que están perdiendo la brújula porque están metiéndose con la población chavista, están metiéndose con los sectores sociales más vulnerados y vulnerables, y entonces esa es una situación que yo como ni tú ni yo estamos de acuerdo con los saqueos, ni con el bachaqueo. Ni con el bachaqueo. Ni le estamos haciendo un culto a ese tipo de práctica y de política. Pero Pedro, hoy ocurrió otro hecho insólito a las 7 de la mañana. Una cadena, digo, caramba, ¿quién va a encadenar a esta hora? Una cadena a las 7 de la mañana. Nada más y nada menos que el ministro de Interior, Justicia y Paz, el general Gustavo González López. Gustavo González López. Este ministro, con todo respeto, o sea, su cadena era un parte de guerra. O sea, la OLP, ojo, no es la Organización de Liberación de Palestina, es el Operativo de Liberación del Pueblo. Esta OLP fue a 4 estados donde el general decía 700 hombres, incautamos tanta droga, incautamos, y en los edificios de la misión vivienda. Ahora, señor ministro Ricardo Molina de Vivienda y Hábitat, señor presidente de la República, ¿qué está pasando con las asignaciones de esas viviendas que los operativos de liberación del pueblo, OLP, están en esos sectores?
¿Será que esas asignaciones de vivienda se hacen en las cárceles venezolanas en connivencia con los planes? Pues no puede ser que siempre hay un edificio de la División Vivienda involucrada en esos operativos. Lo estuve en Barinas, lo estuve en Aragua, lo estuve en el Zulia y creo que en el estado Bolívar. O sea, esa era la cadena del señor ministro esta mañana. Entendemos que el Estado venezolano y el gobierno debe atacar el problema de la seguridad, pero no lo puede hacer como un hecho aislado, no lo puede hacer como un hecho espasmódico, tiene que hacerlo como una política integral, Pedro. Debe hacerlo con una política integral y además de eso usando no solamente la represión, porque todos sabemos que la policía tiene los mecanismos de inteligencia, tiene todos los procedimientos de inteligencia, y a partir de la inteligencia se puede hacer una represión selectiva tratando de ubicar pues a los cabecillas de las bandas, a los delincuentes de más alta peligrosidad y evitando, es decir, porque de esa manera se resguardan los derechos humanos. Porque no es posible que una urbanización se entre pues la policía, aun cuando, digamos, la intención pudiera ser el combate del delito, pero si entran en tropel, y con pasamontaña. y la posibilidad de que se causen o que se agreda a personas que no tienen ningún tipo de implicación en el delito, pues es muy elevada. Y entonces el problema está en que hemos visto que el gobierno desecha sus propios programas, sus propios estudios que ellos han hecho. Nosotros hemos referido 1000 veces hasta la saciedad. Hasta la saciedad, y lo hemos ponderado positivamente lo que hizo el diputado Bernal y la política del ministro, exministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Miguel Rodríguez Torres. Esa política, a mi juicio, fue muchísimo más productiva y efectiva desde el punto de vista del combate del delito, que esto que se está haciendo. Para que se vea que no es que nosotros estamos contra el ministro González López o que nos volvemos monotemáticos en relación con esto, sino sencillamente se trata de advertir para que efectivamente el combate al delito sea mucho más eficiente. Cuando y nosotros sobre decimos, todo resguardar una población, porque de nuevo, claro que está indefensa. Aquí está el tema del bachaqueo, que entonces ahora aparecen satanizando el bachaqueo, y ahora entonces aparecen satanizando a los sectores populares. Pero ¿no te has dado cuenta, Pedro, que ellos pretenden que la gente se olvide de aquella política que instrumentó el extinto presidente de la República, Hugo Chávez Frías, que era la famosa zona de paz? Ya hoy nadie habla de las zonas de paz, hoy se habla de la OLP. Pero cuando nosotros hablamos de una política integral para la seguridad, ayer salió en la prensa nacional los sueldos de los policías nacionales y los sueldos de la Policía Nacional de Colombia, el país vecino, con su permiso. La Policía Nacional Bolivariana, el oficial en su nivel más alto, tiene un sueldo en bolívares de 7.840 y en dólares $11 gana este oficial. Ese mismo oficial en la Policía Nacional de Colombia, en pesos, 1.200.000 pesos y en dólares, $408. El oficial jefe, en su nivel más alto, gana 8.896 bolívares, en dólares, $12.86. $12. Ese mismo oficial en la Policía Nacional Colombiana, el intendente jefe, gana 2.100.000 pesos y tiene un sueldo equivalente en dólares de $715. Y el comisionado en la Policía Nacional Bolivariana, en su rango más alto, gana 13.728 bolívares, que es su equivalente en dólares 19.85. Ese mismo oficial en la Policía Nacional de Colombia, que es el mayor general, tiene un sueldo de 7 millones de pesos y en dólares $2.385. Esa es una de las razones por las cuales nuestros policías, nuestros agentes de seguridad están subpagados y sucumben ante el delito. Bueno, y ahí está el problema, y ahí está el informe del diputado Freddy Bernal, que dice que además están mal preparados, incluso desde el punto de vista del uso de las armas, que están mal armados y además están mal pagados. Entonces, ese policía, por eso es que el delito se ha ido a las nubes,
porque precisamente tenemos una policía mal pagada, mal armada, mal preparada. Y sucumbe Y fácilmente. eso no lo dijo, no lo está diciendo la Mesa de la Unidad, la está diciendo el informe del diputado Freddy Bernal. Entonces, no puede ser que una persona, que un funcionario que está ocupado de la protección de la vida de los venezolanos, que gana $12, sencillamente eso es absolutamente absurdo. Así es. Absurdo. Entonces, por eso que nosotros pensamos de que a la política del bachaquero, a la guerra económica y a la inseguridad, esas son estrategias del gobierno electorales. Y vamos a refrescar un poquito el tema electoral. Fíjese usted que el TCJ, el Tribunal Supremo de Justicia, el 25 de julio, destituyó a la Junta Directiva Nacional de COPEI. De igual manera, destituyó a la Junta Directiva, a la Dirección Nacional del Partido Min Unidad. Eso con la intención de producir un desconcierto en la Mesa de la Unidad. No te olvides, Pedro, que la tarjeta de ese partido Min dice Min y tiene la palabra unidad. Unidad. Le acaban de poner la mano a ese partido. Y con lo de COPEI, la Mesa de la Unidad actuó correctamente, sensatamente y enrumbando siempre los intereses hacia las elecciones También lo parlamentarias. hicieron con el MEP. Con el MEP también lo hicieron. Claro. También lo hicieron. Bueno, eso es una cosa que podemos decir que es una especie de robo de partido, ¿no? Ahora, yo no entiendo, si el gobierno se siente tan bien en las elecciones, si cree que va a ganar, ¿por qué está implementando esas triquiñuelas? Fíjate, Bueno, no tiene la observación electoral de los organismos internacionales. Bueno, no la tiene todavía, pero yo todavía creo que no la va a tiene. tener. Yo creo Se que la está va a robando, tener. se está robando unos partidos políticos para generar confusión. Está intentando implementar la famosa OLP para que la gente se olvide de las famosas zonas de paz, que todo el mundo sabe quiénes eran las zonas de paz y cuántas bandas había en Venezuela. Está intentando poner a pelear a las alcaldías con los bachaqueros para generar una situación de desconcierto en las ciudades del país. O sea, se está conformando un clima de agitación, Pedro, que veo que se pueden encadenar los microestallidos sociales que se están ocurriendo en el país. Bueno, yo espero que eso no ocurra. En nuestro caso yo Claro. creo que estamos claritos que no debería ocurrir. No debería ocurrir. Pero en todo caso te voy a decir algo, Winston. Yo creo que toda esa política, si esa es la política electoral del PSUV, realmente la derrota la tienen súper garantizada. Porque tú no puedes, es decir, que nosotros hemos vivido muy intensamente la política en estos 16 años de gobierno y eso jamás lo hizo el presidente Chávez. El presidente Chávez siempre protegió a los sectores sociales, que es la política absolutamente contraria a la que estos están llevando. Es decir, en vez de proteger a los sectores sociales, en vez de proteger a los sectores más vulnerables, entonces están en medio de esta tragedia de escasez, de desabastecimiento y tal, están en una embestida contra los sectores sociales. Y aparece hoy, Pedro, discúlpame. Pero el problema es, Winston, que yo no creo, yo estoy totalmente en desacuerdo con creer que el gobierno está tratando de enredar la situación, porque a ellos eso no le conviene. Yo creo al contrario, que ellos están haciendo lo único que creen que pueden hacer o lo único que tienen a mano, que es el tema de la represión. Y ahí se están equivocando de banda a banda. Pero además, Pedro, hoy sale un mensaje, hoy sale en primera página de un periódico de circulación nacional, de que la Asamblea Nacional está conversando con Fedecámara, cosa que me parece muy bien. Excelente que converse con Fedecámara. Pero ya se los presentó José Vicente Rangel el domingo pasado. Domingo. Exactamente. Pero además también aparece una declaración de nuestro señor presidente que dice que va a anunciar, que no anunció una medida económica y que le da una sorpresa al país. Yo espero que diga algunas cuantas cosas al respecto sobre la medida económica. Ojalá lo haga, pero eso de anunciar que va a anunciar lo que ya debió haber anunciado, oye, es un poco cantinflérico, ¿no? Bueno, Winston, llegamos al final de nuestro programa, unas de Cabas y otras de Castro, esperando y invitando a nuestros telespectadores para el próximo lunes. Buenas tardes.